Bueno, tengo la clase grabada de ayer. Estuvimos en clase el día de ayer. Eh, la grabación tiene algunos problemas, así que voy a hacerla de vuelta. Eh, entonces vamos a hacer un resumen de lo que se vio en clase. Eh, Hoy vamos a ver la unidad 5. Ya estamos entrando a la unidad 5. En la unidad 1 vimos la regla de la probabilidad, evaluación de modelo y la emergencia del sobreajuste cuando uno no puede aplicar la aplicación estricta, no puede aplicar estrictamente la regla de la probabilidad. En la unidad 2 empezamos a ver teoría de la información, los sistemas de comunicación con la realidad, como que es en definitiva la aplicación estricta de la regla de la probabilidad también. No hay nada nuevo en eso. En la unidad 3 hay un tema que es importante que esté revisado que hoy vamos a asumir que se conoce, que es, bueno, en la unidad 3 vimos flujo de inferencia en redes bayesianas, y uno de los ejemplos que trabajamos en profundidad fue el ejemplo de TrueSkill, de estimación de habilidad. Hoy vamos a ver ese modelo de estimación de habilidad en lo que habíamos visto en la unidad 1, unidad 3, es el modelo para un único evento. Acá lo vamos a ver todos los eventos en una única red bayesiana y vamos a propagar la información a través de toda la red bayesiana. Entonces vamos a asumir que se conoce cómo se actualiza la distribución de creencias de la habilidad después de observar un resultado. Recuerden que hay una aproximación del posterior exacto, porque el posterior exacto no es gaussiano, se parece a un gaussiano, ahora lo vamos a revisar. Pero bueno, todo eso fue visto en la clase, en la unidad 3. Hoy vamos a hacer apenas un repaso, pero vamos básicamente a avanzar y terminar el modelo completo de estimación de habilidad con historias completas. Y ahí vamos a ver el problema de usar posterior como prior, el algoritmo de inferencia Loopy Belief Propagation y algunas consideraciones de inferencia causal en series temporales, finalmente. Así que bueno, arranquemos la clase de hoy. En primer lugar, bibliografía. Bueno, justamente lo que les decía, hoy nos vamos a centrar en este artículo, el primer artículo de TrueSkill en el tiempo. Recomiendo que lo revisen, que lo lean. Al final de la clase de hoy vamos a terminar entendiendo esto porque vamos a implementar el algoritmo de estimación de habilidad en el tiempo. Así que vamos a implementar justamente este paper. Si lo abren y lo leen, capaz no lo entiendan, bueno, al final de esta clase deberían entenderlo. Después, este modelo de estimación de habilidad es un muy buen ejemplo para series temporales también. De hecho, es un modelo complejo de series temporales. Si quieren ver cuestiones de series temporales, les recomiendo que lean el libro de Bishop. Acá recomiendo el libro de Bishop del año 2006, en los capítulos 13 en particular, donde habla de series temporales. Recuerden que Bishop tiene un libro del 2023, del año pasado, dedicado a redes o modelos generativos a través de redes neuronales generativas. Cuando decimos generativas, estamos diciendo que tienen una estimación de la probabilidad conjunta. Y la probabilidad conjunta es lo que necesitamos en inferencia, en inferencia bayesiana, en probabilidad para sacar conclusiones, cualquier conclusión que queramos. Y se le dice generativo porque al tener tener una estimación de la distribución conjunta, podemos generar datos, samplear, muestrear de esa distribución conjunta. Entonces, bueno, en ese libro no lo pongo acá porque en ese libro no trabaja tanto específicamente series temporales, pero recomiendo que lean el libro de Bishop del año 2023. Fundamentalmente,
bueno, va a arrancar con las regresiones lineales, pero va a ir interpretándolas como redes neuronales, y va a entrar a lo que son las redes neuronales actuales, y los últimos 4 capítulos son redes generativas, que es lo que más nos interesa en la materia, que bueno, no lo vimos, pero es muy interesante, digamos, es hacia ahí donde hay que ir, básicamente. Después, bueno, lo que les decía, que vamos a tener unos comentarios sobre inferencia causal. Bueno, vamos a revisar un poco lo que discuten en el paper este. Este es un paper de Google del año 2015, donde se discute un poquito cómo se hace inferencia causal usando series temporales estructurales. Modelos sí. Y después el último, bueno, siempre recomiendo el libro este de Hernán. En la parte 3 en particular, trabaja principalmente sobre sacar conclusiones causales en redes, en el tiempo, básicamente. Entonces, lo pongo ahí como recomendación, no lo vamos a revisar, pero si quieren buscar de la literatura clásica, ese es un buen lugar. Igualmente, lo que ya vimos de inferencia causal, ya lo vimos. Lo que tenemos que hacer es controlar, cortar el flujo de inferencia entre backdoor, vamos a decir, si es posible, y si no, encontrar alguna alternativa. Vamos a ver si esto está andando. Aparentemente sí. Bueno, entonces empecemos. Bueno, volvemos siempre a la regla de la probabilidad. Acá le llamamos una función de costo, digamos, o cómo se actualizan las creencias. Esta es la creencia compatible, la conjunta. La creencia conjunta, hipótesis y datos es proporcional al posterior de las hipótesis dados los datos. Y es lo que está en el denominador, en el numerador, discúlpeme, de la distribución condicional. Esta es la creencia compatible con los datos, ¿sí? Y la podemos descomponer como un producto de la creencia a priori y el producto de las predicciones. Predicción del primer dato dado la hipótesis, predicción del segundo dato dado el primer dato y la hipótesis, etc. Esto lo vimos varias veces a lo largo del curso. Es importante, una de las cosas que ocurre acá es que cuando hay un cero, predecimos un dato con cero, esa hipótesis que predijo el dato con cero se hace falsa para siempre. Es un cero en el producto siempre va a ser cero, la hipótesis se hace falsa para siempre. Y esto está bien, es correcto, pero por ejemplo, ¿qué pasa si estamos pensando en la habilidad de una persona y decimos, esta persona no está apta para realizar esta tarea? ¿Sí? Esto es así para siempre, es decir, es la hipótesis de la aptitud. Si rechazamos la hipótesis de que sea apta, para siempre lo vamos a rechazar. Entonces, bueno, nuestra habilidad cambia en el tiempo. Entonces, eso es un poco la idea que vamos a trabajar el día de hoy. La estimación de habilidad en el tiempo. Vamos a ver que la habilidad no es una hipótesis, una única hipótesis, sino que son varias hipótesis. La hipótesis en un tiempo va a depender de la hipótesis de la habilidad en el tiempo anterior. La habilidad en un tiempo va a depender de la habilidad en el tiempo anterior. Y así sucesivamente. Entonces, en un cierto tiempo puede ser que no sea apto para cierta tarea, pero en el tiempo siguiente sí. Entonces son dos hipótesis distintas porque viven en momentos distintos. Y eso hace que si rechazamos la hipótesis de que es apto en un cierto tiempo, no estamos rechazando la hipótesis de que es apto o no apto en el siguiente tiempo. Pero bueno, revisemos entonces el modelo de estimación de habilidad que vimos en la unidad 3. Recomiendo que la vuelvan a revisar. Acá vamos a ver solamente la parte más básica para recordar un poquito de qué estamos hablando. Tenemos, es una red causal donde la habilidad genera los resultados. El resultado se genera directamente como gana la persona que tiene mayor desempeño. Es decir, la habilidad, tenemos incertidumbre sobre la habilidad, esa es nuestra hipótesis. Vamos a representar la distribución de creencias mediante una gaussiana,
que tiene cierta media y cierto sigma, nuestra incertidumbre del espacio de hipótesis, y decimos que las personas cuando juegan tienen un desempeño que depende, que está centrado en la verdadera habilidad, el desempeño, y un cierto ruido, a veces juegan mejor, a veces juegan peor. Y en definitiva el resultado, hay una diferencia de desempeños, y el resultado gana la persona que tiene mayor desempeño. ¿Sí? Y vimos en la unidad 3 cómo actualizar las distribuciones de creencias a priori. En este caso, el prior, que es esta distribución gaussiana que está acá arriba, la vamos a multiplicar por el likelihood, aplicando el teorema de Bayes. El likelihood es, en el eje X lo que tenemos es la habilidad, en el eje Y tenemos la probabilidad, o la densidad en este caso. Entonces, en el eje X tenemos la hipótesis, que es la habilidad. El prior está en una hipótesis más infinito, tenemos probabilidad 0, una hipótesis menos infinito, tenemos probabilidad 0, una hipótesis que está cerca del mu va a tener la mayor cantidad de creencia en esa región. Ahora bien, si suponemos que una persona ganó una partida, vemos un resultado, el resultado que ganó. La probabilidad de que gane, de que haya ganado, dado que la habilidad de la persona es más infinito, es 1. Eso es lo que pasa con el likelihood, que se va hacia 1 cuando la habilidad es hacia más infinito. Y hacia 0, probabilidad de ganar con habilidad menos infinito va a ser 0. Entonces este es el likelihood que tiene esta forma de sigmoidea, o en realidad es una acumulada, la acumulada de una gaussiana. Si multiplicamos el prior por esta likelihood que va entre 0 y 1, vamos a obtener el posterior, este caso posterior proporcional, que se parece a una gaussiana, pero no es gaussiano. Se multiplica en la región donde la probabilidad del dato es 1, es decir, en esta de alta habilidad, el prior y el posterior se pegan. No se filtra la creencia previa. Cuando la predicción, que en la región de baja habilidad, la probabilidad de ganar es baja, filtramos una gran cantidad y estamos actualizando de esa forma el prior por likelihood, estamos actualizando el posterior. Bueno, hay que revisar la unidad 3. Esto es para un único evento. ¿Sí? Ahora la pregunta es cómo estimamos una habilidad en el tiempo. Pasamos en un evento, lo que teníamos era un prior y pasamos a tener un posterior. Lo que se suele hacer cuando queremos estimar la habilidad en el tiempo es, bueno, usar el último posterior en el tiempo t, como prior en el tiempo t más 1. Vamos a revisar un segundo, porque vamos a trabajar ahora con la regla de la probabilidad, básicamente con el algoritmo suma-producto. Recordemos, por ejemplo, que el posterior de la habilidad, o la marginal más bien, la marginal de la habilidad del jugador B en este caso, y el resultado observado, es el producto de los mensajes que recibe esta variable. R es una variable observada, por eso está en gris, y no se integra cuando hacemos la aplicación de la regla de la probabilidad, o cuando calculamos los mensajes que van enviando los nodos del factor graph, no vamos a integrar no se integra sobre las variables que son observadas. De esa forma es que termina llegando el mensaje que es el likelihood, hacia arriba, hacia la variable esta de acá. Entonces el mensaje que baja es el prior, que va a ser la gaussiana, y el likelihood va a ser esa función que va entre 0 y 1 en caso que ganan, o ahora vamos a revisar lo que pasa. Entonces recuerden también que las variables envían unos mensajes y los factores envían otro tipo de mensajes. Las variables lo que envían es el producto de los mensajes que reciben atrás, simplemente. Y los factores hacen un poco lo mismo, envían el producto de los mensajes que reciben atrás, pero se incluyen en ese producto
y además integran las variables que estaban atrás. Entonces, si uno aplica la regla de la probabilidad, esto lo hicimos en detalle en la unidad 3, vamos a ver que el mensaje que baja acá es el prior. Este es, es decir, tiene que integrar, se multiplica a sí mismo, multiplica los mensajes que recibe atrás y integra lo que está atrás, no hay nada atrás. Bueno, todos estos detalles los vimos en la unidad 3, así que lo voy a pasar un poco por arriba ahora. Entonces, bueno, uno que lo que hace es pasar mensajes. Acá, en este caso, por ejemplo, está recibiendo esta gaussiana de arriba, y acá es la gaussiana que estaba recibiendo de arriba, el mensaje de atrás, por la distribución de probabilidad de ese factor, integrando por la variable que está atrás. ¿Sí? Eso va a terminar siendo el prior del desempeño. Es esto que estamos calculando acá. Es lo mismo. Si lo graficamos las dos gaussianas, exactamente las graficamos, vamos a obtener como esta forma. En el eje X tenemos la habilidad, es decir, esta variable, la habilidad. En el eje Y vamos a tener el desempeño, que depende de la habilidad además, entonces por eso queda en diagonal. Y lo que vamos a querer hacer es, dado un cierto valor de desempeño, integrar para ese valor esa integral de acá arriba, que termina siendo justamente una gaussiana, y por las propiedades que vimos también en la unidad 3, esto se va a transformar en una gaussiana. Se parametriza, esa integral queda parametrizada por una gaussiana, que lo que termina teniendo es la misma media, el desempeño, en este caso, va a seguir teniendo la misma media de la habilidad, y va a tener la suma de las incertidumbres, la incertidumbre de la estimación y la incertidumbre del ruido. Lo mismo va a ocurrir con la otra persona. Cuando empezamos a subir mensajes, vamos a subir el mensaje de la observación. Observamos que una de las personas ganó, enviamos ese factor para arriba, básicamente porque no tenemos que integrar la variable que está atrás, esta variable, este mensaje de acá. No integramos sobre ninguna variable atrás porque esta variable es observada, entonces directamente sube. Y también va a subir acá. Y lo que va a terminar ocurriendo es que se va generando los mensajes, que termina siendo una acumulada, y el mensaje que sube, en definitiva, es esa acumulada. En este caso el jugador B es el jugador que pierde. Y esta es la estimación exacta. Esto lo vimos en la unidad 3. Multiplicando el prior por la verosimilitud tenemos el posterior proporcional. Y este posterior proporcional, como les decía, no es gaussiano, pero se parece. Entonces, como vamos a trabajar con bases de datos grandes, lo que necesitamos es un algoritmo eficiente, y vamos a usar las propiedades de las gaussianas. Entonces vamos a aproximar este posterior exacto, el posterior exacto, lo vamos a aproximar, vamos a elegir la distribución gaussiana que minimice la divergencia KL respecto del exacto, y ese va a ser el aproximado. Va a ser una distribución gaussiana que tenga las medias y el sigma que minimiza la divergencia KL entre el exacto y la familia de distribuciones gaussianas. Tenemos dos parámetros que podemos elegir. Y eso van a ser nuestro posterior. Entonces, lo que vamos a hacer entonces es el posterior que aproximamos, lo vamos a usar como prior del siguiente evento. Y además, como pasa el tiempo y la persona cambia de habilidad en el tiempo, vamos a agregarle un poquito de incertidumbre en ese tiempo. Vamos a usar la media y el sigma del posterior en el tiempo t, y le vamos a agregar un poquito más de incertidumbre. Entonces usar el último posterior como prior del siguiente evento es correcto muchas veces. De hecho, cuando planteamos el modelo en la unidad 1, en la práctica de la unidad 1, vimos
implementamos el modelo Monty Hall, implementamos el modelo que le llamamos base, en el que la pista se da solamente en función de la posición del regalo sin tener en cuenta qué caja elegimos. Hicimos evaluación de modelos, comparamos el modelo Monty Hall contra el modelo base y nos preguntamos qué pasaba con el modelo cuando tenemos en la base de datos que son incompatibles con el modelo Monty Hall. Por ejemplo, porque la persona se olvidó y señaló, le dijo, no, en la caja que vos elegiste no hay nada. Eso para el modelo Monty Hall es imposible. Y el modelo Monty Hall de golpe explota porque predice algo con 0 y ya rechazamos para siempre la posibilidad de que el modelo Monty Hall sea verdadero, o sea, es un modelo falso directamente. A pesar de que en general las cosas funcionan como el modelo Monty Hall. Entonces nos propusimos un modelo nuevo que tenía una variable, acá se las muestro, que tiene una variable. El modelo Monty Hall básicamente tiene la distribución de probabilidad del regalo, donde está el regalo, la probabilidad de qué caja elegimos y la distribución de probabilidad de la pista dado el regalo y la caja que elegimos. Este es el modelo Monty Hall. El modelo base, en cambio, es el modelo que solamente decide qué caja señalar en función de dónde está el regalo, sin tener en cuenta qué caja elegimos. Entonces proponemos, cuando estábamos comparando estos dos modelos, ahora vimos que en nuestra base de datos el modelo Monty Hall se rompía y tuvimos que proponer un modelo alternativo. Y propusimos este modelo alternativo porque justamente dijimos, bueno, puede ser que la persona se olvide a veces de actuar con el modelo Monty Hall. Entonces acá lo que estamos haciendo es proponemos una variable que es la probabilidad de acordarse. Esto es un cerebrito, digamos. Esa probabilidad de acordarse es común a todos los episodios y en un episodio en particular la persona se acuerda o no se acuerda. Y en caso de que no se acuerde, por ejemplo, si en un episodio determinado no se acordó, entonces la pista va a generarse con esta distribución de probabilidad. La otra no la usamos. Esta es la notación de Gates con puertas. Si la persona se acuerda, usa la pista se define en función de las dos variables, el modelo Monty Hall. Este es el modelo base, este es el modelo Monty Hall. Entonces acá estamos representando los dos modelos con las compuertas y bueno, esto si lo expandimos, acá estoy diciendo que podríamos definir la distribución de probabilidad, una única distribución de probabilidad, que el gate en realidad es definir una distribución de probabilidad en tres variables. Una de las variables selectora termina funcionando como esto lo vimos en la unidad 3. Recordar simplemente que en la unidad 3 vimos que que está bien usar el último posterior como predictor del siguiente evento. Justamente cuando recibimos los mensajes, vamos calculando los mensajes, vemos que estamos enviando la marginal de la distribución de la hipótesis de si la persona se acuerda o no se acuerda, con qué probabilidad la persona se acuerda o no se acuerda, dado los datos. Es decir, llega la información de los datos y es enviada al siguiente evento. Del evento 1 y del evento 2 es enviada esa información, afecta al evento 3. A diferencia de los otros modelos Monty Hall y base, donde cada evento es independiente, entonces no teníamos ni siquiera que usar el último posterior como predictor del siguiente evento, ni siquiera hacíamos eso. Y esto fue un problema en la unidad 1 cuando implementaron este modelo. A varios se les complicó cómo hacer para usar el último posterior como predictor del siguiente evento. Acá estaba bien en ese caso, en este caso lo que queremos hacer es usar el posterior como predictor del siguiente evento, pero vamos a ver que en el modelo de estimación de habilidad eso no es correcto. Y les vamos a poner un ejemplo. A ver si lo puedo escribir acá.
¿Se ve? ¿Se escribo? ¿O no se ve? No, no se ve nada. Bueno, veamos el ejemplo que tenemos acá. Entonces, en este caso, tenemos dos jugadores y estamos viendo el posterior de ambos jugadores. Tenemos el jugador A, tenemos el jugador B. En esta compiten entre sí. En esta partida gana el jugador A. Y estos son los posteriors. El posterior del jugador A está corrido hacia la derecha y el posterior del jugador B hacia la izquierda. Tenemos una distribución de creencias. Creemos que el jugador A es más hábil que el jugador B. ¿Qué pasa si estas dos personas se ganan mutuamente? Primero gana A y después gana B. Inmediatamente después. Bueno, claramente lo que la intuición nos indica es que si se ganan mutuamente es que tienen la misma habilidad. O por lo menos eso es lo que quisiéramos estimar. O intuitivamente estamos esperando. Si se ganan mutuamente, que tengan la misma habilidad. Cuando aplicamos este principio de usar el posterior como prior del siguiente evento, lo que va a ocurrir cuando ahora el jugador B gane es lo siguiente. Pueden ver que en esta partida el jugador B es el que ganó y el posterior, después de haber visto ambas partidas, no está centrado en el mismo valor como estábamos esperando, sino que el jugador A va a tener menos habilidad que el jugador B en este caso. Es decir, ya en este ejemplo sencillo, básico, el posterior que estamos obteniendo no se corresponde con nuestra intuición. Si nuestra intuición indica que tienen que tener la misma distribución, la misma probabilidad la misma habilidad tienen en principio, porque no tenemos por qué pensar que uno es más hábil que el otro, porque se ganan mutuamente. Uno inmediatamente después, no pasa el tiempo, ¿sí? La habilidad no cambió en el tiempo. Estamos encontrando que las estimaciones de habilidad no son las mismas. Un ejemplo un poco más extendido o más intuitivo capaz de qué es lo que está pasando. Tiene que ver con... A ver, en este caso lo que está ocurriendo es... Vamos a terminar de revisar este ejemplo y después vamos al otro. Una de las cosas que está ocurriendo acá es que el prior que tenemos para el segundo evento, que es el posterior del primero, cuando vamos a ver el segundo evento estamos esperando que el jugador A sea el que gane, porque tenemos una estimación que es más grande para el jugador A que para el jugador B. Y eso nos va a terminar, cuando vemos que el jugador B es el que gana, nos genera una sorpresa muy grande y nos termina corriendo las estimaciones para el otro lado y quedan no simétricas. Quizás no es tan intuitivo de por qué ocurre lo que está ocurriendo acá. Voy a poner otro ejemplo, que es el ejemplo más clásico. Dos personas que desconocemos, que nadie conoce, juegan en un nuevo videojuego. La primera persona le gana a la segunda, ¿sí? Como está ocurriendo acá. Y después la segunda persona, que es la que perdió, juega contra los campeones de ese juego, de ese videojuego. Y le gana a los 3, 4, con mayor habilidad. Eso, si usamos el posterior como prior del siguiente evento, estamos transmitiendo la información del pasado al futuro. Y si la persona que perdió contra la primera, después le ganó a los campeones, intuitivamente diríamos, la primera, la que le ganó a ella, también tiene alta habilidad. Una muy buena habilidad. Sin embargo, cuando usamos el posterior como prior del siguiente evento, transmitimos la información del pasado al futuro y esta persona quedó en el pasado y la información no vuelve. Bueno. Quisiera escribir, pero no se va a ver. Acá, lo escribo acá. Entonces,
tenemos el jugador A, en este caso, va a jugar con el jugador B. Y el jugador A le gana al jugador B, tiene un desempeño que es mayor al del jugador B. Luego, en el siguiente, esto es el paso temporal 1. Luego, en el paso temporal 2, que es muy poco tiempo en el medio, podemos considerar que es el mismo, que no cambia la habilidad, o sí, no importa. El jugador B, que es el que perdió, no juega con el A ahora, sino que juega con el jugador C, la persona C. Y esta persona C sí la conocemos. El A y el B no lo conocíamos, tienen distribuciones de probabilidad con mucha incertidumbre. Después de haber visto la primera partida, cuando A le gana a B, bueno, actualizamos y nos van a quedar una distribución de probabilidad como acá, como en este caso. Pero cuando B juega con un jugador C, que es muy conocido, que tiene una distribución de probabilidad, que sabemos cuál es la habilidad, y es una habilidad muy alta, vamos a actualizar la creencia y le gana a ese jugador, vamos a actualizar la creencia de B de forma muy grande. Vamos a usar después de haber jugado con C, la vamos a actualizar, vamos a decir, bueno, este jugador B tiene una habilidad muy alta, pero esa información no va a influir en el jugador que está atrás, en el jugador A. Es decir, en resumen, el enfoque de usar el posterior como prior del siguiente evento tiene algunos problemas, que ofrece resultados que van en contra de nuestra intuición. A ver si se puede conectar esto. Ok. Entonces ofrece resultados que van en contra de nuestra intuición, tiene mucha incertidumbre al principio de las series temporales, porque justamente las primeras estimaciones solamente tienen la información del pasado, nada más. Y al inicio de una serie temporal no hay información. Entonces, al inicio de las series temporales vamos a tener mucha incertidumbre. Eso es un problema también. ¿Cuál es la habilidad al inicio de la serie temporal de una persona? Si usamos el posterior como previo del siguiente evento, vamos a tener muy poca información. Pero intuitivamente, acá otro ejemplo, podríamos pensar cuál es la habilidad de un jugador famoso, no sé, de tenis, Federer, antes de ser famoso. Bueno, podemos usar la información del futuro, que conocemos, digamos, el futuro para cuál es la habilidad de Federer antes de ser famoso. Bueno, nosotros lo conocimos en su época de famoso. Esa información la podemos usar para hacer inferencias sobre la habilidad que tenía antes de ser famoso. Y bueno, era alta también. ¿Está bien? Entonces, no necesariamente que haya distribución, como variables, hipótesis que estén al inicio de la serie temporal nos obliga a que tenga mucha incertidumbre. No es cierto eso, ¿sí? El problema es usar el posterior como prior del siguiente evento, transmitir la información del pasado al futuro. No es el problema. No aprovecha información en las ramas paralelas. Esto de A juega contra B y le ganó, pero B después le gana a los campeones, y eso es una rama paralela. A vive en otra rama y esa información no vuelve para atrás, no la estamos usando. Entonces, bueno, y tiene otros problemas que no vamos a entrar en detalle, que no vamos a entrar en detalle en esos problemas. El todo tiene que ver con propagar la información en una sola dirección del pasado al futuro. Entonces, ¿cómo resolvemos esto? Lo que vamos a considerar es que la habilidad, justamente lo que veníamos diciendo, de una persona está vinculada con su misma habilidad en el siguiente tiempo. En este caso, por ejemplo, dos personas compiten entre sí en un cierto tiempo 1, ambas tienen una cierta habilidad, y en el tiempo 2 esa habilidad cambia. La habilidad en el tiempo 2 va a estar centrada en la habilidad en el tiempo 1 y va a tener una incertidumbre, es decir, va a cambiar, para arriba, para abajo, no sabemos, va a cambiar. Lo interesante es que esta distribución vincula las variables en el tiempo. Y ahora, en el segundo tiempo, esas dos personas pueden jugar con otras personas. La persona B juega con la persona C, y la persona A juega con la persona E, por ejemplo. Y empiezan a estar, antes lo que habíamos visto como un evento, todos eventos separados, episodios separados, ahora en realidad es una única red bayesiana
donde están todos los eventos, que pueden ser millones de partidas en un videojuego, y es una única red bayesiana. ¿Sí? Y esa red tiene una estructura que no necesariamente es regular, es una estructura que se va generando a medida que vamos viendo quién juega contra quién, y esa red puede tener cualquier tipo de forma. Es decir, una estructura súper compleja puede tener. Esta no es un gráfico real, nunca la grafiqué todavía, me gustaría graficarla, pero va a tener una estructura súper compleja y vamos a tener que hacer inferencia en esa estructura. ¿Sí? Entonces, voy a tratar de poder escribir, porque esta parte va a ser útil poder escribir. Un segundo. Entonces, veamos, acá lo que nos vamos a hacer es centrarnos en la habilidad de una persona en un cierto tiempo. El grafo va a ser muy complejo, pero nos vamos a centrar solamente en ver cómo es que se propaga la información en el grafo, mirando una única variable de habilidad, que va a estar vinculada con la habilidad en el tiempo anterior y en el tiempo siguiente, y con los desempeños en ese tiempo. Va a jugar ciertas partidas, K partidas de 1, partida 1 hasta la partida K en ese tiempo. Entonces esta variable de habilidad va a estar vinculada con todas esta distribución. Recordemos, acá vamos a usar la regla de la suma del producto. Las variables lo que hacen es enviar el producto de los mensajes que recibe atrás, y las distribuciones de los factores van a enviar el producto y la integral. En estos casos las integrales las conocemos, de hecho, voy a hacer ese comentario antes de que arranquemos. El mensaje que, por ejemplo, manda el factor, ¿qué es el factor S de t, por ejemplo? No es otra cosa que ahora podemos poner el factor de S de t. ¿Sí? Es una función, no es otra función, no es otra cosa más que la función, es una distribución de probabilidad en definitiva. Vamos a borrar todo esto. El factor S, por definición, es la distribución S de t, es la distribución de S de t dado S de t menos 1. Ya habíamos dicho que esto era una gaussiana que tiene media en la habilidad en el tiempo anterior y un cierto desvío que le agregamos por el ruido, por el tiempo. Y el factor este es el factor que vincula habilidades. ¿Sí? El factor S de t puede ser este, a poder f de st más 1. Y después tenemos los factores f de p. ¿Sí? Esos factores también tienen una forma muy similar, f de p en un cierto tiempo para una variable k, que es como lo estamos escribiendo. En definitiva no es más que la distribución condicional del desempeño de esa persona en el tiempo t, dado la habilidad en ese tiempo, con un cierto ruido al cuadrado. Entonces fíjense que la estructura de este factor y de este factor son iguales. ¿Sí? Y de hecho el mensaje que enviamos cuando teníamos una variable, una habilidad y un desempeño, esto era S beta al cuadrado, el mensaje, y esto que viene acá arriba también es una gaussiana con cierto mu y cierto sigma al cuadrado, esto es lo que acabamos de ver. El mensaje que baja, el mensaje que va de este factor a esta variable, va a ser la gaussiana, va a ser en particular el mensaje que va de f de p, esto es f de p, que va hacia la variable p, no es otra cosa más que la gaussiana que tiene como media, que estamos evaluando en p, pero tiene como media la media
de estimación de habilidad en este caso, y la suma de las incertidumbres. ¿Sí? Entonces, el mensaje que vaya del factor de la habilidad S de t a la habilidad S de t más 1, este mensaje, también va a ser, en particular, porque tiene la misma estructura, acá tenemos la gaussiana, St, dado St menos 1, vamos a escribir de vuelta, St más 1 depende de St y el gamma al cuadrado. El mensaje que vaya a venir acá va a ser justamente el posterior. Este sí es el último posterior. El mensaje que vamos a estar enviando acá. Acá va a haber una P. De acá va a venir un likelihood. De acá va a venir el prior. Likelihood por prior va a terminar siendo el posterior y esto va a ser NST por la media y el sigma en ese tiempo. Entonces acá el mensaje también va a ser el mensaje que se envíe, los mensajes que envíen hacia adelante. El mensaje que envíe el factor f de s de t, f de st, a la más 1, por ejemplo, hacia la variable s de t más 1, no va a ser otra cosa más que la gaussiana evaluada en esa variable con media, la media que teníamos en la estimada en el tiempo anterior, y el sigma que teníamos estimado en el tiempo anterior, más el ruido o la incertidumbre añadida, esta incertidumbre añadida por el paso del tiempo. ¿Sí? Entonces, simplemente son gaussianas, que se les agrega un poco más de ruido, los mensajes que van. El mensaje este y el mensaje este. ¿Sí? Ahora lo vamos a ver de vuelta. Entonces, acá lo que resolvimos son los mensajes que envían los factores. Todos los mensajes que envían los factores, lo que acabo de decir. Los mensajes que envían cualquier factor, para adelante o para atrás, va a ser eso. Va a ser una gaussiana que le agrega incertidumbre, nada más que eso. Entonces acá viene el prior, el posterior. Uno envía un posterior. Considerando que, bueno, vuelvo acá. Vamos a decir S, que tenemos es S de t menos 1, también va a estar vinculado con una partida y su desempeño. Y va a tener un prior antes, lo que decía, va a tener un prior acá. La distribución a priori, le va a llegar un prior y le va a llegar un likelihood acá. Y entonces lo que envíe para adelante, que es este forward posterior, ese forward posterior, que es, ese va a ser el producto, esto es el producto de prior por likelihood, en definitiva. Y es esto de acá, es proporcional al posterior. ¿Sí? Por eso le decimos posterior. Y le decimos forward porque es que están viendo para adelante. ¿Está bien? Entonces
Entonces lo que están viendo, lo que está recibiendo, el mensaje que envía esta variable, ST-1, es un posterior. Es el posterior, o más bien, no es el posterior, sino la marginal. La marginal de ST-1 dado los datos, digamos. Datos. Acá puede ser el resultado. En este caso, puede ser el resultado en T-1 solamente, por ejemplo. ¿Sí? Pero bueno, es un posterior. Ese posterior, que es la aproximación que hacemos minimizando la divergencia KL, cuando pasa por el factor SDT, que es el que vincula las distribuciones de probabilidad, las habilidades en el tiempo, van a estar vinculadas justamente por esa gaussiana que dice que SDT depende de SDT-1 más S gamma. ¿Sí? Y el mensaje que vamos a estar enviando es el mensaje, el forward prior. Ese forward prior va a ser justamente la gaussiana que tenga, la gaussiana esa evaluada en SDT, pero con el mu estimado en el tiempo T-1, el sigma estimado en el tiempo -1, más la incertidumbre que le agreguemos por el paso del tiempo. ¿Sí? Entonces forward prior es el prior, básicamente, para el siguiente evento. Y decimos forward porque porque si pensamos, debería también venir información del otro lado. Uno, justamente en el mensaje que el prior, de hecho, para el evento 1 y el evento K, va a ser, debería ser los mensajes tenemos la habilidad en un cierto tiempo T. Y está vinculada con las habilidades en el tiempo T+1 y en el tiempo T-1. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el mensaje que envía esta variable? Esto es básicamente acá. Esto es el prior. Este mensaje, el mensaje que va de la variable ST al factor f de p, esto de acá es el prior. Sí, eso es el prior. ¿Y qué mensaje envía esta variable? Las variables envían el producto de los mensajes que reciben de atrás. ¿Y qué mensaje recibe? Recibe este mensaje de acá, que lo que vimos era la gaussiana ST con un mu T-1 y sigma T-1 menos 1. Vamos a darle vuelta. T-1 sigma T-1 al cuadrado más el ruido que le agreguemos, y el otro mensaje que viene de este lado, que también tiene que le llamamos, en este caso, a este le llamamos forward prior, y lo que venga de acá también, que este le vamos a llamar backward prior, que en particular también va a ser, en definitiva, lo que venga acá, ahora lo vamos a ver, va a terminar siendo también la gaussiana evaluada en SDT con media, con media de lo que venga del lado derecho. Ahí T+1 le vamos a poner, sigma T+1 y el ruido que le agreguemos. Así que lo que venga ahí abajo va a ser ese
el forward prior o por el backward prior. Esto es el caso, acá tenemos el caso donde hay una única partida y tenemos un único prior, que es este producto de acá. ¿Sí? Pero en este caso vamos a tener muchas partidas. Podemos tener, como es, en este caso vamos a tener muchas partidas y cada una su propio P. Pero principalmente el problema que tenemos inicialmente es que esta información no va a estar definida. Está indefinida todavía. No la calculamos. Venimos calculando inicialmente hay un prior y venimos usando el prior, el último posterior como prior del siguiente evento. Pero ¿qué significa esto en realidad? Esto que está acá. ¿Qué significa eso? No tenemos ni idea qué significa eso. Entonces no sabemos. Y vamos a considerar que, bueno, que eso no existe mientras tanto. Como no lo sabemos calcular, vamos a decir, no sabemos cuál es el valor, vamos a trabajar solamente con el forward prior. Y si inicialmente vamos a trabajar con el forward prior, entonces el forward prior va a ser solamente, no vamos a multiplicarlo, vamos a considerar que eso no está, y el prior va a ser simplemente el forward prior. Es lo que vamos a hacer en este caso. No sabemos qué valor tiene, en principio. Entonces simplemente mandamos la información que tenemos disponible hasta el momento. Y la única información disponible hasta el momento es este forward prior, que es básicamente el último posterior que calculamos con un poquito de incertidumbre. Y ese posterior con un poquito de incertidumbre es lo que recibe como prior, lo que entra al evento, el mensaje que entra al evento. Que termina siendo la misma gaussiana con el mismo posterior, lo que termina entrando es el mismo posterior. Porque es el producto y como no hay nada más es lo mismo que está acá. Ese prior nos va a permitir, y el prior de la otra persona, porque recordemos que cuando estamos viendo una partida, en este caso estamos hablando de SDT, ¿sí? Esto, digamos, estamos hablando para una persona que es la persona A. SDT más 1 para la persona A. Y SDT menos 1 para la persona A. Pero esa persona después va a jugar una partida con otra persona. La persona B, en este caso. Y acá va a estar el resultado en tiempo T. Resumiendo un poquito, acá haciendo un resumen de lo que ya conocemos de eventos, ¿no? Entonces el resumen de eventos. Lo que me importa señalar es que la información que sube por acá arriba es la información que va a terminar viniendo de acá, de otra persona que también va a tener en este cierto tiempo, va a tener también va a estar vinculado con su propia habilidad en el tiempo anterior, con su habilidad en el tiempo futuro. Entonces esta persona va a recibir los mensajes con el mensaje que recibe de esta persona, con la distribución de creencias. La distribución de creencias. Vamos a hacer acá. Lo que tenemos acá es la distribución de creencias de la habilidad del jugador
básicamente, del jugador, de la persona B, acá en este caso, cuando tenemos esa distribución de creencias y tenemos esta variable observada, vamos a poder interpretar qué significa, por ejemplo, que una persona gane. Vamos a poder tener una sorpresa. Es decir, sin la información, sin esta información de acá, voy a volver para atrás. Sin esta distribución de creencias de este jugador, sin esta distribución de creencias, de cuál es la habilidad del competidor de este jugador, no vamos a poder interpretar qué significa haber ganado. No vamos a poder enviar este mensaje de acá. Para poder enviar este mensaje de acá necesitamos recibir información de acá. ¿Sí? Entonces, acá, por ejemplo, ya vamos a haber recibido información. Acá ya vamos a haber recibido información. Y cuando enviemos acá abajo la información, eso va a hacer que esta persona también reciba información. ¿Está bien? Esta está vinculada con esta. Esta nos permite enviar la información por un lado y esta nos permite enviar la información para el otro. Cuando recibamos la información, esta información que sube por acá, vamos a poder seguir enviando la información para adelante. ¿Sí? O en este caso, es decir, mandamos la información para allá, la otra persona con este within prior va a recibir su likelihood, va a poder recibir, actualizar sus creencias, así como él va a poder actualizar, esta persona va a poder actualizar sus creencias, o vamos a poder actualizar las creencias de esta persona. En función, en este likelihood, va a depender de la habilidad de la otra persona. Va a estar el mensaje de la otra persona involucrado. Cuando tenemos este prior y este likelihood multiplicados, es un posterior. Yo lo que decía es, lo envío para adelante. Multiplico ambos y envío para adelante para el siguiente evento, o para la siguiente partida, que sería esta de acá. Uso la información que tengo disponible y este mensaje, esta variable envía mensajes, envía el producto de los mensajes que tiene atrás y envía el producto de este likelihood por este prior. ¿Sí? Entonces, en este caso, este within prior para la partida K va a ser el producto del likelihood por el prior. Va a ser una especie de posterior, en definitiva. Posterior, pero con información del primer evento solamente y del prior para este tiempo. Es el posterior que baja acá. Le llamamos within prior porque es un prior para este evento. Lo consideramos como prior para este evento. Con la información que tengamos de la otra persona y el resultado, vamos a poder calcular un likelihood, en este caso. Y ahora sí, esta variable va a enviar para adelante el producto de todos los likelihood que tenga y el prior que haya recibido, y eso va a ser el posterior para el siguiente evento. Y luego eso va a enviar el forward prior para adelante, le agrega un poquito de incertidumbre. Recuerden que, recuerden eso. Y en un momento vamos a llegar hasta el final. ¿Sí? Se va a terminar y vamos a tener que volver. Ahora, ¿qué significa volver? Porque acá hay un detalle que es importante remarcar. Este mensaje backward posterior, le llamo backward posterior, es un mensaje simplemente que envía la variable, es el mensaje que envía para atrás la variable s t más 1. Entonces, ¿qué es ese mensaje que envía esa variable? En principio, lo que tenemos es, bueno, si llegamos hasta el final, ese t más 1 es la última partida, lo que vamos a tener es lo siguiente. Solamente, es decir, va a bajar a una partida en este tiempo, p de t más 1, y no va a haber nada más.
¿sí? No hay nada en este lado. Acá ya se terminó. Ya está cerrado. No recibe nada por este lado. ¿Sí? Entonces, ¿qué es el mensaje que envía para acá? No es otra cosa que el mensaje que recibe de esta parte. Y este mensaje que recibe acá no es otra cosa que un likelihood. En definitiva, likelihood para esa partida. Entonces, este mensaje que va a estar enviando acá también es un likelihood. ¿Sí? Inicialmente es un likelihood. El likelihood, que es una estimación, en este caso es el likelihood estimado, y los likelihoods estimados son gaussianas, en este caso. El likelihood estimado, esto va a ser estimado por una gaussiana, que va a ser parametrizada, evaluada en st más 1, en este caso, con una cierta media del likelihood, o sea, L, un sigma, L al cuadrado. ¿Sí? Va a ser las estimaciones, básicamente, que hacemos. Pero para el likelihood. Bien. Y es una gaussiana en definitiva, entonces este mensaje es una gaussiana. Cuando pasa por ahí se le agrega un poquito de ruido y ese va a ser el backward prior. Ahora vamos a recibir información, vamos a recibir una gaussiana y estos mensajes likelihoods que están que habíamos calculado previamente van a estar desactualizados porque fueron calculados con información desactualizada. ¿Sí? Entonces lo que vamos a hacer es vamos a volver a calcularlos usando la última información disponible. Es decir, volvemos a mandar el producto de los mensajes que esta variable recibe, los que tiene este forward prior, tiene este backward prior y va a tener todos los likelihood anteriores, los viejos. Usa toda esa información, la envía nuevamente abajo, es decir, va a estar incorporando esta nueva información y la envía hacia abajo, hacia el nuevo, vuelve a calcular el likelihood nuevo y ese likelihood nuevo lo vuelve a usar para calcular el otro likelihood nuevamente y ahora sí puede volver para atrás un backward posterior que es el producto de los nuevos likelihoods calculados con la información del prior, backward prior, el producto de los likelihoods de este likelihood, el likelihood 1, bueno, puedo escribir likelihood 1, likelihood K, y backward prior, el producto de los tres, va a ser el backward posterior, que cuando pase por este factor se le va a agregar un poquito de incertidumbre y va a ser el backward prior. Y así sucesivamente vamos a ir para adelante y para atrás hasta que converja. Pongamos un ejemplo. En este caso tenemos dos jugadores, el jugador A en el tiempo 0, el jugador B en el tiempo 0, cada uno tiene su propio prior, mismos priors inicialmente, y lo que tenemos es una habilidad en el tiempo t más 1, en el tiempo t más 2, o en el tiempo 1, tiempo 2. Lo mismo con el otro jugador, tiempo 1 y tiempo 2, las habilidades. Y lo que vamos a observar básicamente son dos eventos en el que el jugador B compite contra el jugador A, cada uno tiene su propio desempeño, y el observable es el resultado, quién ganó, que en definitiva lo que nos dice es quién tuvo mayor desempeño. Y lo que observamos es que en la primera partida el jugador A es el ganador, es decir, A tiene mayor desempeño que B, por eso usamos el mayor. Y después en la siguiente partida lo que decimos es que el jugador B tuvo mayor desempeño que el jugador A. Entonces empezamos a enviar información. El prior lo vamos a enviar como prior al siguiente evento. Vamos a acá hacer un comentario más. Grafico nuevamente estas distribuciones de probabilidad o estas lo voy a escribir en modo factor graph porque en realidad no estamos poniendo los factores en el medio. ¿Sí? Entonces simplemente vamos a poner los factores. Este va a ser mayor a PB1. Este va a depender de SB1, SB0
SA2 PA2 va a ser menor a PB2 generado por SB2 y esto generado por SB1. ¿Sí? En realidad hay factores en el medio. Lo que decimos es que inicialmente el prior, es decir, este prior de acá, y acá hay un prior, esto es una gaussiana, esa gaussiana tiene una cierta forma, son sus priors, ¿sí? Son gaussianas, y tienen esta forma de acá, este prior. Ahora bien, acá vamos a considerar en este momento que ese A1 dado tiene media que está en mu, va a tener la misma media y la misma varianza. No le vamos a agregar incertidumbre en el medio. En definitiva, nos está mostrando. No le vamos a agregar incertidumbre. Le vamos a poner una incertidumbre igual a 0. Entonces, lo que va a terminar ocurriendo es que lo que venía como prior, no le agregamos incertidumbre y va a tener la misma incertidumbre que tenía inicialmente. Consideramos que son, lo que estamos diciendo es, consideramos que son eventos que ocurren en ese mismo momento. Entonces, no le agregamos incertidumbre. Ese prior, este prior de acá, lo vamos a usar para calcular el likelihood de esta persona, es decir, el likelihood de esta persona. Este prior lo usamos para calcular el likelihood de esta persona y este prior lo vamos a usar para calcular el likelihood de esta persona. Ese likelihood y este prior nos va a permitir calcular el posterior de esta persona, esto de acá nos permite calcular el posterior, y ese posterior lo usamos como prior del siguiente evento. Lo enviamos hacia adelante y este posterior va a ser igual a prior, no le vamos a agregar incertidumbre en el medio, por eso son exactamente iguales. Este posterior y este prior son iguales. El prior de esta persona nos va a permitir calcular el likelihood de esta persona, ¿sí? Y el producto de este likelihood con este prior nos genera el posterior, y es exactamente lo que vimos hace un ratito, que es las estimaciones de A y de B. Inicialmente tenemos el jugador A tiene mayor habilidad, pero después cuando termina perdiendo la habilidad estimada va a quedar menor para el jugador A. Entonces, lo que tenemos que hacer en realidad es propagar la información para adelante y para atrás hasta que converja. Es decir, ahora lo que necesitamos es enviar, lo que queremos es volver a enviar, porque lo que vamos a tener inicialmente es este mensaje de acá, el que teníamos inicialmente, y este mensaje de acá, que teníamos inicialmente, los usamos para calcular, en este caso, lo que va a ser el likelihood. El likelihood es la primera iteración 0, digamos. ¿Sí? Ahora bien, cuando enviemos, y después vamos a seguir enviando la información, ese likelihood, ese posterior, lo que vamos a enviar para acá es el posterior, y eso nos va a permitir enviar la información hacia acá. ¿Sí? Y esa información después la vamos a querer enviar de vuelta para acá, y vamos a tener que recalcular este mensaje, y lo mismo para este lado. Vamos a querer, después de que enviamos ese mensaje para allá, también vamos a querer enviar el mensaje para atrás, el backward. Vamos a enviar este mensaje y lo que vamos a estar enviando es el likelihood, como le decía hace un rato, y acá va a estar viniendo el likelihood, ¿sí? Entonces va a ser el likelihood que sale de esta última partida, y de acá va a estar bajando un prior, de hecho. ¿Sí? Entonces fíjense, si hacemos eso, el prior que recibe este jugador en el siguiente evento, ahora cuando
volvamos a computar los likelihoods, volvamos a computar todo esto, ¿sí? El mensaje que va a estar bajando de acá, ese prior, este prior de acá, fíjense que no es el posterior, este que está acá. El posterior que está acá está bastante más cercano a 0 que este prior que está acá. Y eso tiene que ver con que en realidad es el producto de este likelihood por este prior. ¿Sí? Este likelihood, que es una gaussiana bien corrida hacia la izquierda, por este prior de acá. Es justamente este likelihood que sube y que es lo único que envía esta distribución, esta variable. Envía el likelihood. Y de acá sigue viniendo el prior de arriba. Entonces por eso este es el nuevo prior que está llegando, ¿sí? Con información que venía antes de acá, inicialmente del otro jugador. Pero bueno. Entonces con ese nuevo prior, con este prior, este jugador tiene un nuevo prior y nos va a permitir calcular un nuevo likelihood para ese prior. Para este prior tenemos un nuevo likelihood. Y con ese likelihood y este nuevo prior tenemos un nuevo posterior. Ese nuevo posterior lo enviamos para adelante y va a ser nuestro en realidad este posterior, acá hay una cosa más que decir, volvemos un segundo para atrás, porque abrimos acá, porque ¿qué pasó? Ahora lo que tenemos que es, pudimos mandar ese mensaje que acabamos de mandar, es decir, de acá llega el nuevo mensaje y va a subir acá el nuevo mensaje, el nuevo likelihood, que es este nuevo likelihood de acá. ¿Sí? Con este nuevo likelihood y este prior en realidad, este nuevo likelihood, este prior y este likelihood de acá, que son los mensajes que reciben. ¿Qué pasó? Espera que me fui. Abro la... Me fui. A ver si... Eso. Entonces, ¿con qué? Con el likelihood del evento t igual a 1, con el likelihood de t igual a 2 y con el prior, el producto de esas tres cosas es, en definitiva, el producto va a ser el posterior. ¿Sí? Ese posterior no es exactamente lo que enviamos. Cuando volvamos a enviar ahora con el nuevo likelihood con este nuevo likelihood en la segunda iteración, ¿sí? Lo que vamos a enviar hacia abajo, lo que vamos a enviar hacia acá abajo, hacia acá abajo, es el prior por el likelihood 2 del tiempo t igual a 1. ¿Sí? Es este que está acá, es el producto de este prior por este likelihood. Y eso es el posterior que vamos a recibir, el nuevo prior para este evento. Fíjense que este likelihood está muy hacia la derecha, este prior está centrado en 0 y tenemos un prior para este evento corrido hacia la derecha gracias a este likelihood de acá. ¿Sí? Y entonces nuevamente cada jugador tiene un nuevo prior, va a ocurrir lo mismo con el jugador B. Este prior lo vamos a usar para calcular el nuevo likelihood acá y este prior para calcular el nuevo likelihood acá. Calculamos nuevo likelihood y eso es lo que vamos ahora a enviar nuevamente. Vamos a poder calcular un posterior para ese evento y es lo que vamos a poder enviar ese likelihood como hicimos en el caso anterior. Iteramos, hacemos esto cíclicamente y vamos a ver que converge a algo más intuitivo, algo intuitivo respecto de lo que esperamos. Si se ganan mutuamente,
vamos a estar observando que las estimaciones a posteriori de cada jugador en ambos tiempos está centrada en el mismo valor, en este caso 0, y con menor incertidumbre incluso de lo que teníamos inicialmente, que son unas distribuciones gaussianas con más incertidumbre en definitiva. Entonces, no hay más incertidumbre al inicio de la serie temporal. Ambas distribuciones posterior y en ambos tiempos tienen la misma incertidumbre y están centradas en el valor correcto, no están sesgadas, ¿sí? Entonces, esto fue lo que llamamos el algoritmo o el método de smoothing, que es propagar la información por todo el sistema, para adelante y para atrás, hasta que converge. ¿Sí? Bueno, esto es para 2 partidas, 2 jugadores. Después queremos calcular. Bueno, tenemos entonces este método está implementado en Julia, Python y R. Lo pueden descargar, no es de difícil uso. En este caso es el ejemplo de Julia. En Julia vamos a poder hacer básicamente descargar using Trojan through time. Vamos a leer un archivo, ATP por ejemplo. De hecho, en la práctica, si abren el zip que está en la práctica, tiene un archivo que es la historia de tenis desde el 2000 en adelante, con los resultados del tenis femenino y las ofertas que hacen las casas de apuestas desde el 2000 en adelante. Así que vamos a poder estimar habilidades usando este algoritmo que ya vamos a implementar. Y bueno, es bastante sencillo en este caso. Lo que vamos a decir es, vamos a tener en cuenta las fechas, además, de las partidas, de los datos. Van a tener cada evento a haber ocurrido en un cierto momento. Vamos a calculárselo vamos a pasarlo a un número. Y ese número se lo vamos a pasar, vamos a generar básicamente la historia de resultados. Si en los datos para cada partida si es un doble, entonces le vamos a estar pasando el nombre de las 2 personas ganadoras en una lista, los nombres de las 2 personas perdedoras en otra lista. Estos son los equipos, el orden de los equipos es quién ganó. Esto es un evento. Y eso si es dobles. En el caso de que sea doble sea verdadero, le pasamos los 2 nombres. En el caso de que sea doble sea falso, le pasamos un único nombre. Y generamos así una lista de eventos que se la vamos a pasar a la clase historia, que tiene un parámetro que es compositions. Le pasamos los nombres, básicamente los IDs de quién jugó contra quién, en qué equipos, así como estamos haciendo acá. Le pasamos además las fechas para que tenga en cuenta cuánto es el tiempo que pasó. Entonces eso le agrega una cierta incertidumbre, mayor o menor dependiendo de cuál fue la última vez que vio a esa persona. Y después el prior, la incertidumbre a priori, y cuál es la incertidumbre por paso temporal. Pedimos que haga convergencia. Esto es para que cuánto es el cambio que hubo en las estimaciones. Que sean 0.01 es suficiente para nosotros. Decimos que corte, que la convergencia, esto de pasar para adelante y para atrás, si las estimaciones no cambian tanto, un epsilon de 0.01 corta, o que llegue hasta 10 iteraciones y corta también. Si hacemos eso, vamos a ver las estimaciones, en este caso, de los jugadores de tenis. Y acá hay unas cosas que son interesantes de notar, que, por ejemplo, al inicio de las series temporales tienen la misma incertidumbre que al final de las series temporales. Esa es una de las cosas que hasta antes de la publicación de este paquete, de esta librería, no estaba disponible y no se podía hacer. Solamente estaba disponible el que usaba el posterior como prior del siguiente evento. Lo que hicimos fue generar esta librería que usa la información de toda la historia y genera estimaciones buenas con baja incertidumbre en toda la serie temporal.
Y bueno, es interesante, quien conoce un poquito la historia del tenis le puede parecer interesante notar, por ejemplo, que en los últimos años hubo una profesionalización de los jugadores. Federer, Nadal y Djokovic llevan muchos años en un nivel de habilidad alto. Acá la habilidad, tengan en cuenta que el beta que usamos como ruido entre la habilidad y el desempeño no es más que la escala de las estimaciones. Si corremos, si ese beta, en vez de ser un beta igual a 1, usamos un beta igual a 2, lo único que hace es cambiar la escala. Pero, es decir, un beta de diferencia, si no tuviéramos incertidumbre, equivale a 76% de probabilidad de ganar. Entonces fíjense que acá lo que estamos, la cantidad de, estamos simplemente graficando a las personas con mayor habilidad, y hay una diferencia de sí mismas incluso, que va desde 2 prácticamente, o 2.5, hasta 7. Es decir, la habilidad, cómo cambia la habilidad de una persona en el tiempo es inmensa, por un lado. Y bueno, en general, porque hay otras personas que están por abajo del 0, incluso que no estamos graficando. El número, tengan en cuenta que el número nominal, el número absoluto, no importa, lo que importa es la diferencia. Entonces, una diferencia de un punto de probabilidad entre dos personas es 76% de probabilidad de ganar. 2 puntos ya nos llevan a 90 y tanto. 3 puntos es casi 100% de probabilidad de ganar, o 99%, y así. Así que hay un montón de diferencia de probabilidad de ganar entre los jugadores de tenis en el tiempo. Bueno, eso. Algunas cositas que son interesantes es la profesionalización en los últimos años. Antes de... Bueno, la comparación, uno puede comparar la habilidad de los jugadores en el tiempo. Es decir, había jugadores en los años 80, 70, que también llegaron a tocar valores de habilidad, en este caso que llamamos 6. Wow, se ve detrás. Y antes de... Y hubo una ventana de oportunidad como en los años 2000 aproximadamente. Y esto de hecho coincide con el momento en que hubieron 2 argentinos en la final de Roland Garros. Que son 2 argentinos que al final no fueron grandes jugadores de tenis durante mucho tiempo. Pero en ese momento, que fue en el año 2004 aproximadamente, ambos estuvieron en la final de Roland Garros al mismo tiempo. Y algo que fue inédito prácticamente. Es decir, hubo una ventana de oportunidad en ese momento que la estamos observando con estas estimaciones. Y además hay una cosa interesante también, que es Hewitt, esta persona, Hewitt, que si uno la mira, ese hueco que está ahí arriba, lo que está arriba, en la línea de arriba, esto es el ATP Ranking, y el color es la persona que estuvo en el 1 en ese momento. ¿Sí? Ese hueco que hay acá tiene que ver con que Hewitt no es una persona tan hábil en realidad. Es esta línea gris que está por acá abajo, que no supera ni a Agassi ni a Sampras. Pero él fue como de los primeros jugadores en esa época y terminó siendo, ese hueco que está ahí es un hueco donde Hewitt estuvo mucho tiempo en el top, en esa ventana de oportunidad, y hoy en día se lo considera para el ATP como uno de los jugadores que están en el top 10, cuando en realidad, por ejemplo, Murray, que es un jugador que está abajo en esta línea gris que está por acá, tiene la misma habilidad que tuvo la misma habilidad durante muchos años de Federer, por ejemplo. En realidad es considerado como un nivel de top 14, ¿no? Por abajo del top 14 está. Con lo cual, bueno, esto nos permite calcular realmente la habilidad de las personas, a diferencia del ranking de ATP, que puede tener algunos errores. Bueno, voy a cortar acá. Tenía otras cosas que contar. Las voy a contar por arriba, muy rápido, pero vamos a pasar directamente a la práctica y terminamos con eso. La cuestión de efectos causales en series temporales ya lo vimos en definitiva. Son los mismos criterios para calcular efecto causal en cualquier modelo gráfico, es el mismo que en una serie temporal. Tenemos que dibujar ese modelo gráfico y aplicar las reglas del duo operator,
ducálculos, ¿sí? La regla del ducálculos, que nos permiten encontrar un estimador en cualquier modelo gráfico. Eso ya lo hicimos, ya lo sabemos hacer en general, así que no es más que presentar el modelo gráfico y revisar si es posible o no, si existe algún estimador usando los datos observados. Simplemente quiero comentar el paper de Google. Lo que hace Google es básicamente lo siguiente. Uno tiene una serie temporal, en este caso estamos hablando de unos experimentos que se hicieron con unos cerdos, presión intracraniana. Hay un momento que hacían un experimento, le aumentaban, la simulación, que cuál va a tener, la pregunta es, la presión intracraniana va a seguir, hacemos una simulación, va a seguir esa línea. La gente esta le hacía un experimento que era, le aumentaba la presión intracraniana y después terminaba un poquito por arriba, después de que dejaban el experimento, terminaba un poco por arriba de lo que ocurría antes. Lo que dice en el paper de Google, que está al inicio, simplemente es lo que necesitamos. Una de las cosas que podemos hacer es simular y compararlo con lo observado, y esa diferencia va a ser el efecto causal. Eso es lo que más o menos plantean en el artículo. Necesitamos modelar el contrafactual, eso es lo que proponen en el artículo básicamente. Ellos lo hacen con modelos lineales para series temporales, no voy a entrar en detalle acá porque no hay tiempo. Son como regresiones, si quieren, regresiones lineales. Acá la podemos hacer en términos temporales, esas regresiones lineales, algo que es pretratamiento y algo que es post-tratamiento. Entonces vamos a tener datos antes, un experimento va a ocurrir en un cierto lado. Y hay como niveles pueden tener niveles como las estaciones y cosas que van pasando por semanas o por años, ¿sí? Y después regresiones lineales. Bueno, no importa. Eso, si lo quieren ver en el paper, lo pueden ver. Simulan datos. Por ejemplo, simulan datos X, que va pasando con X en el tiempo, que va pasando con Y en el tiempo, y después hacen una especie como de intervención, le agregan más 10 a la Y y generan datos que va a estar corrido un poquito más para arriba. En los últimos 10-20 puntos va a estar corrido para arriba. Bien. Y ellos implementaron su librería, la implementaron acá en R, entonces muestro el ejemplo de los gráficos, los hice con esa librería. Y lo que hacen básicamente es justamente simular. En el primer gráfico es la simulación, está en celeste, y el observado está en negro. Entonces al principio la simulación y el observado van por el mismo lugar, y después después de que hay tratamiento, ven que la simulación iría por un lado y lo que se observa va por otro, y esa diferencia es la que consideran como el efecto causal, que está en el segundo gráfico. El efecto causal en cada momento, cada instante. Fíjense que nunca vuelve a bajar, sube, hay un efecto que sube y después se queda por arriba, entonces el efecto causal está siempre arriba, y si pensamos en el efecto causal acumulado, bueno, va a ir subiendo constantemente para arriba. Otro comentario que puede ser, que tampoco vamos a profundizar acá, pero que está bueno comentar, es que las regresiones lineales, obviamente que tienen limitaciones. En este curso vimos regresiones lineales, fundamentalmente porque no nos hacía falta en principio nada más, pero ¿cómo hacemos para en realidad estas transformaciones? ¿Se acuerdan las transformaciones que hacíamos en las regresiones lineales a los datos? Las hacemos a mano, en definitiva. Y cuando estábamos, por ejemplo, haciendo el modelo, estábamos modelando una sinoidal con regresiones lineales polinomiales. Bueno, los polinomios los teníamos que proponer a mano y calculábamos cada uno de los polinomios a mano y hacíamos las regresiones lineales con esos polinomios. Íbamos evaluando diferentes modelos y después podíamos incluso predecir con la contribución de todos los modelos. Pero estas son como transformaciones finitas que podemos hacer.
Y en realidad hay un montón de funciones que no estamos ni siquiera pudiendo plantear. Lo interesante, les propongo que lean en Bishop también la parte donde habla de procesos gaussianos y cómo las funciones lineales que estábamos planteando se pueden interpretar, en vez de hacer regresión sobre los parámetros, vamos a hacer regresión, o vamos a estimar, perdón, no los parámetros, sino funciones. Entonces las funciones las vamos a considerar como unas gaussianas. En definitiva, esto es GP por Gaussian Process, pero son gaussianas que tienen media, en este caso una cierta media que depende de X, en realidad generalmente se pone media 0, y una covarianza entre variables, es decir, cuál es la covarianza que hay entre X y otros puntos alrededor de X, cómo depende la dependencia espacial, ¿sí? Y acá se proponen diferentes covarianzas y eso permite generar diferentes procesos gaussianos distintos. No me voy a meter en los procesos gaussianos. Lo interesante es que tiene el posterior o todo, básicamente. Tiene solución analítica, es como la regresión lineal, pero sobre funciones y sobre infinitas funciones, de hecho. Y cuando uno, de hecho, si miran la práctica, en el zip de la práctica y entran, van a ver un archivo donde se genera esta figura, entonces van a tener un proceso gaussiano ahí. Acá lo que estamos eligiendo es una covarianza que hay muchas correlaciones entre puntos cercanos y entre puntos lejanos no hay nada de correlación, entonces bueno, genera este resultado, que es el ejemplo de la sinoidal en un periodo, básicamente, y esta es la estimación de esa sinoidal en ese periodo, con poquitos datos, son 1, 2, 10 datos nada más. Y esto lo podemos usar, lo que tiene interesante los procesos gaussianos es que son equivalentes a redes, en este caso se demostró que son equivalentes a redes neuronales de una sola capa totalmente conectada, que son infinitamente anchas. Hay una demostración matemática de eso, que los procesos gaussianos son ese tipo de redes neuronales. Y también hace poquito Google sacó otra demostración que es pensar las redes neuronales profundas como procesos gaussianos. Derivan la equivalencia exacta entre redes infinitamente profundas y Gaussian Process. Esta parte ni siquiera la entiendo bien, no la leí tampoco, pero la pongo acá para comentarla y si alguien la quiere revisar, sería interesante. Eso por último. Y por último hay un ejercicio que no vamos a resolver porque no va a haber tiempo, pero se los comento. Es un Monty Hall extendido. El Monty Hall básicamente lo que teníamos era un prior sobre la posición de los regalos, un tercio, un tercio, un tercio. Y en función, y bueno, este es el modelo Monty Hall. Podríamos pensar que la persona que esconde el regalo tiene un cierto sesgo, y el sesgo podría ser uniforme, por ejemplo. ¿Qué significa un sesgo uniforme? Podría ser, acá estamos pensando en la probabilidad que le asignamos a cada caja. Esto es un simplex. En el punto del medio, si agarramos un punto en el medio, estamos diciendo que es un tercio de probabilidad para cada caja. ¿Sí? Esta persona, este punto de por acá en el centro, es una de las personas que no tiene sesgo, es como esta caja de acá, esta distribución de probabilidad. Pero acá estamos pensando diferentes distribuciones de probabilidad. Cada punto de esas es una posible diferente distribución de probabilidad. ¿Sí? Esta familia de distribución de probabilidad la podemos parametrizar con la Dirichlet, que es como la función beta, pero generalizada a más parámetros. Si tenemos muchos datos en esta parte, acá tenemos muchos episodios que están vinculados con el sesgo de esta persona. Inicialmente este es el prior, un prior 1, 1, 1 genera una distribución uniforme, es decir, no sabemos cuál puede ser la distribución de probabilidad, puede estar en cualquier lado. Cuando observamos datos, por ejemplo, que observamos 5 veces el regalo está escondido en la caja 1, 5 en la caja 2 y 5 en la caja 3, bueno, es conjugada con la distribución categórica y entonces el posterior termina siendo 5, 5, 5 en este caso. Y si ampliamos del posterior vamos a ver esta distribución que está más centrada en el medio, porque justamente ya vemos que la persona asigna bastante parecido a las tres cajas.
Si vemos otro tipo de distribuciones, otro tipo de dos veces en la caja 1, 5 veces en la caja 2 y 15 veces en la caja 3, vamos a ver que hay un sesgo bastante grande y que tiene más probabilidad de esconder en la caja 3 y en la caja 2 que en la caja 1. ¿Sí? Ahora bien, uno de los ejemplos que está en la práctica, que no vamos a llegar a resolver en este cuatrimestre, no pudimos, pero que es interesante, es el modelo Monty Hall con un sesgo dinámico. Y hay una base de datos, de hecho, si entran a la carpeta Monty Hall, van a encontrar una base de datos que tiene como columnas. Básicamente es un sesgo, la persona tiene un sesgo que va cambiando a lo largo del año, por eso vamos del día 1, día 1, día 1, día 2, etcétera, día 365, día 1, de vuelta. Es un sesgo que la persona va cambiando en el año y que se repite. Cada vez que arranca un año nuevo tiene el mismo sesgo. El día 1 siempre tiene el mismo sesgo que tenía en cualquier año. Es algo más periódico, ¿sí? Entonces acá estamos graficando una red bayesiana que no es acíclica. Justamente tiene un ciclo, que es el ciclo del año. ¿Sí? Y lo que necesitamos es, la base de datos que tenemos es 4 columnas, una por cada caja, y 365 filas, una por cada paso temporal, por cada día del año. Y en las celdas van a ver un número que es la cantidad de veces que el regalo estuvo escondida en cierta caja. Columna son cajas y día es y la fila es el día. La celda es la cantidad de veces que estuvo escondido el regalo en esa fila. ¿Sí? Y lo que queremos es estimar cuál es el sesgo en el tiempo, cómo va cambiando el sesgo en el tiempo, y deberíamos aplicar un algoritmo de pasaje de mensajes hasta que converja, básicamente. Y esas convergencias nos va a dar unas buenas estimaciones del sesgo y que nos van a servir para un ejercicio que queríamos hacer, era tener buenas estimaciones de los sesgos para poder predecir después dónde están los regalos, elegir la caja maximizando la información esperada que nos va a dar. Eso lo vamos a ver en la clase siguiente, si que llegamos a tener tiempo, que ya se terminan las clases. Elegir una caja en función de esa predicción para que nos den una pista, y después de que nos den una pista, apostar. La clase que viene vamos a discutir un poquito de esto, pero ya. Entonces, bueno, paso a la parte práctica, a ver si llegamos en el rato que queda y cerramos. Bueno, entonces si abren la carpeta, el zip con las prácticas, van a ver que tiene 4 carpetas, 3 carpetas. La de Trojillo en el tiempo, Monty Hall y Gaussian Process. En Trojillo en el tiempo van a tener la solución al evento, la clase gaussiana, por un lado, que ya implementamos, la clase de evento, que ya implementamos. Vamos a agrego una clase más que ya está implementada, que es simplemente que llamamos habilidad, que simplemente es un contenedor de mensajes. El mensaje que son esas habilidades en el tiempo. Por cada habilidad en el tiempo que tiene una persona, va a haber uno de estos objetos, que va a tener el mensaje que recibe, el mensaje que envía, o que recibe de atrás, el mensaje que recibe de adelante, y el mensaje que recibe en este caso, una única partida en ese evento, en ese tiempo. Y después los mensajes que puede enviar. Mensaje prior, que es hacia el evento, es forward por backward. El mensaje posterior, que es forward, backward y likelihood, todos el producto de los tres. Luego el mensaje para adelante, que es forward por likelihood, y el mensaje para atrás, que es backward por likelihood. Tiene eso nomás. Y luego queremos implementar la clase historia. En la clase historia vamos a necesitar implementar básicamente 2 funciones, que es forward y backward, y los posteriores. Bueno, primero revisemos un poquito. Bueno, vamos a importar los archivos que están ahí en la misma carpeta. Si los corremos
Si estamos parados en esa carpeta, corremos eso, vamos a importar los archivos que tenemos ahí, que son nuestras clases, y después vamos a descargar algunos o usar otras librerías. En particular, veamos el constructor. El constructor tiene simplemente 3 atributos. El primer atributo son los eventos, que van a ser la lista de partidas. De hecho, acá más adelante vamos a usar esto. Cuando lo importemos, vamos a, por ejemplo, hacer el ejemplo este de A le gana a B y después B le gana al jugador A. Y vamos a pasar de esta forma. Las listas, que es una única lista, que son todos los eventos. Las listas que están adentro son los eventos en particular. Y cada una de estas listas es un equipo. Y los elementos de ese equipo son las personas. Entonces, acá hay un equipo con una persona y otro equipo con otra persona. Y eso es lo que representa. Después vamos a querer correr esto varias veces. Vamos a generar la historia con los eventos y con los priors. Lo que tenemos es vamos a tener los eventos, que se los vamos a pasar, y después los priors, que tenemos un default dictionary. Vamos a tener un prior que arranca en 0 y un incertidumbre igual a 3. Esos son los priors que vamos a guardar. Le vamos a poder pasar priors en caso que quisiéramos. Y después vamos a generar la estructura, la red bayesiana. La vamos a generar con una lista nomás. Una distribución, un objeto de habilidad por cada integrante de cada equipo, de cada evento y de todos los eventos. Y lo que vamos a querer hacer es ir por esta historia de eventos, ir para adelante primero, forward, y después para atrás. Entonces, uno de los elementos que nos va a ser muy útil es tener guardado el último mensaje que va para adelante, en este caso, y el último mensaje que va para atrás. Comentario de habilidad. Fíjense que acá estamos el prior con el que estamos generando las habilidades. Son infinito. Es una gaussiana con varianza infinita que funciona como el neutro del producto. Justamente vamos a este producto, cuando hagamos forward por backward y ese backward no está definido, y va a ser una gaussiana con incertidumbre infinita, bueno, este producto no va a tener ningún efecto. Va a tener el efecto ese de hacemos de cuenta que no estamos recibiendo información. Y después vamos a ir queriendo actualizar cuál es la información, la última información que tenemos, y la vamos a ir guardando en estos lugares. Algo parecido pasa cuando queramos los últimos mensajes que van. Vamos a tener muchas partidas, por ejemplo, en este caso. Acá tenemos solamente 2, ¿no? Pero podríamos tener muchas partidas. Entonces podríamos tener en el medio que C juega contra el E, no sé, contra el jugador E, y otras cosas más. Y si recorremos la lista, primero recorremos esta, T igual a 0, después recorremos esta, que está igual a 1, la información que está enviando A para adelante no la voy a ver en el siguiente momento, entonces la quiero guardar en algún lado. Y para eso me genero esta variable, que inicialmente son los priors. El último mensaje, inicialmente el mensaje que reciben todas las habilidades van a ser el prior. Y después vamos a ir actualizando ese último mensaje. Entonces, en definitiva, lo que queremos es hacer un for. Vamos a recorrer todos los eventos, los tiempos, digamos, in range, la longitud de la cantidad de eventos que hay, ¿no? Eventos. Para cada evento vamos a querer calcular los priors que hay para ese evento. Es decir, en definitiva vamos a querer, al final de todo, usar la clase eventos para tener los likelihood. Y esto lo vamos a querer calcular con generamos evento con los priors en el tiempo t. Y le vamos a pedir los likelihood, que
es algo que tenemos, que le podemos pedir al evento que calcule el likelihood y nos guardamos los likelihoods. ¿Y qué son los priors? Bueno, los priors para este vamos a tener que calcularlos, porque no los conocemos todavía. Entonces inicialmente vamos a hacer una lista vacía y después recorrer a todas las personas, de todos los equipos en primero, in range los equipos que haya, y después todas las personas. Acá de hecho hay un equipo nuevo, vamos a agregarle a los priors un equipo nuevo, priors append, agregamos un equipo nuevo, una lista vacía, y para cada jugador in range check.eventos recorremos esa lista y vamos a agregar a los priors, de hecho la última lista, pues la lista del último equipo, le agregamos el prior en este caso. En este caso el prior, ¿cuál es? Termina siendo, siempre es forward por backward en realidad. Forward por backward. En este caso el forward es igual al último mensaje. Entonces vamos a hacer último mensaje. Acá tenemos el último mensaje, los priors son un diccionario, los últimos mensajes son un diccionario y van a usar el nombre de la persona. Entonces el nombre de la persona, ¿cuál es? Está de hecho en eventos T E I, es el nombre. Después entonces el forward básicamente es el último mensaje que está recibiendo esa persona por de la habilidades, la habilidad en T I backward. Ese va a ser el prior, ese va a ser el likelihood. Calculamos los likelihood y ahora queremos actualizar las habilidades, el mensaje forward, el mensaje likelihood. Vamos a entonces a recorrer de vuelta todos los eventos, vamos a recorrer de vuelta todos los eventos, no, todos los equipos, estamos siempre en el mismo evento, todos las personas, y vamos a querer actualizar primero de habilidades en T E I punto forward, es una de las cosas que vamos a querer actualizar. La otra es el likelihood que vamos a querer actualizar, y la otra es el último mensaje de nombre nuevamente. Entonces, ¿cuál es el mensaje forward que recibe esa habilidad? Es justamente el último mensaje actualmente. ¿Cuál es el likelihood de esa habilidad, ese nuevo likelihood? Es el likelihood que calculamos recién, likelihood.
Acá ya estamos en un tiempo t, entonces es el equipo e y la persona i. Y el último mensaje, nuevo mensaje, es bueno, se lo podemos pedir al objeto habilidades. Le decimos que nos dé el forward posterior. Hacemos así, forward posterior. El forward por el likelihood. Forward posterior. Bien. Eso es todo. La primera parte lo que hicimos fue calcular prior. ¿No? Calculamos el prior. Acá calculamos los likelihood. Y acá actualizamos mensajes entrantes en el objeto habilidad y los mensajes que salen, mensaje que sale y el mensaje que sale. Bueno, en definitiva no es más que eso. Y acá va a pasar algo parecido con el backward propagation. Vamos a recorrer todos los eventos, for t, in. Acá vamos a hacer reverse, vamos a recorrer de forma al revés, range. Vamos a recorrer todos los eventos, pero de forma reversa. Vamos a calcular los priors nuevamente y el likelihood. Acá el prior, lo que va a estar pasando, un segundito, recuerden acá que el último mensaje, el mensaje que viene de cuando llegamos hasta el final, el mensaje backward no hay ninguno, entonces lo inicializamos con una varianza infinita porque es el neutro. Entonces inicialmente nadie tiene mensaje. Cuando estamos empezando por la última partida para atrás, nadie tiene mensajes más atrás que eso, ¿no? Entonces, eso, recuerden eso. Después, lo que vamos a hacer es lo mismo. Para cada evento, vamos a calcular los priors para calcular el likelihood. Eso es lo que queremos. Lo que pasa es que el último mensaje, ahora siempre es esto, forward por prior. Forward por backward es el prior. Pasa que ahora lo que está bien guardado es el forward. Y el nuevo mensaje, backward, es el nuevo mensaje, es igual al último mensaje. Sí, entonces el último mensaje acá. Forward por último mensaje. El likelihood lo calculamos de la misma forma y después actualizamos. Y acá actualizamos cuáles. Actualizamos el backward. Actualizamos el likelihood y actualizamos el último mensaje que es el backward posterior. En principio es eso. Y los posteriors, si lo podemos habilidad. Acá estamos recorriendo habilidades. Y le vamos a pedir a todas esas habilidades que están ahí adentro, le vamos a pedir el posterior, que es el producto de las tres. Posterior es forward, backward, likelihood, y nos va a dar las estimaciones de habilidad en cada una de las. Cuando barramos esto, cuando pegamos posteriors, nos va a dar eso, las estimaciones de habilidad. A ver si esto funciona. Veamos si funciona. Y si no, veo si reverse está mal escrito, por ejemplo. Invalid syntax, in falta. Entonces acá, reverse in. A ver si sigo rompiendo cosas. Bueno, parece que no rompí tanto. A ver si funciona. Se crea la clase evento. Name eventos is not defined. Did you mean evento? A ver, ¿dónde es eso? Line 27. Line 27. H eventos.
h.eventos. Y acá también. Eso, nombre h.eventos. 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 Ahora sí. Vamos a correr esto de vuelta. Lo mismo con habilidades, parece. H habilidades. H punto habilidades. H punto habilidades. H punto. El H viene a ser el self, ¿no? H viene a ser el self. H habilidades. H habilidades. H habilidades. H habilidades. Bueno, corrió. Perfecto. Ese es el resultado que tenemos que obtener. Lo que hicimos fue correr muchas veces forward y backward. Digamos, podemos hacer algo así como for i in range 10 veces y con eso va a ser más que suficiente. Recorremos y calculamos el posterior. Justamente el posterior exacto es el que tiene 1.647 de sigma de incertidumbre. Es el ejemplo que vimos en la práctica, en la teórica. Así que bueno, eso es todo. En clase lo vimos con bastante más detalle, no paramos. Pero bueno, para quienes no pudieron estar y para dejar también una versión resumida, acá está el ejemplo. Noten que no le agregamos incertidumbre entre las habilidades. Así que bueno, queda solamente, los detalles burocráticos después lo charlamos.